El día y la hora nadie la sabe, solo mi Padre que está en los cielos, ni los ángeles. Pero yo digo una cosa, Jesús sí sabe la hora, el día y hasta el año. Se lo doy. Saludos, que Dios les bendiga. Esta Biblia es la Biblia Nácar y Colunga. Se la doy y se la muestro. Cuando Jesús dijo esto, se lo preguntaron ahí unos que querían saber el día y la hora para prepararse, porque estos y aún así no se van a preparar, porque muchos están predicando que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Yo digo que no. No nos ha llamado a esto, dice el Señor, a pasar la gran tribulación. El 24:36 dice así: de aquel día, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor. De aquel día y de aquella hora, de aquella, no de esta, de aquella hora, nadie los sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Saludos. Mire, saluditos para los que tienen la duda. Porque como en los días de Noé, así será la aparición del Hijo del Hombre. ¿Quién no se ha leído? No la Biblia, no la literatura, el lenguaje de Dios. ¿Cómo fueron los días de Noé? Si lo han leído, no lo han entendido. Recuerden que a Noé le piden que haga un arca para estudiar todo. 100 años predicando y aún así no le creyeron. Caen las primeras, cuando estaba construyendo el arca con sus hijos, estaban sus nueras ahí, no llovía, no creía. El agua ascendía, no creía. Empezaron a caer las primeras gotas, creyeron, pero la puerta estaba cerrada. Léase Génesis capítulo 6 y 7, porque la puerta la cerró Dios, no la cerró Noé. Así de fácil, así como lo oye. Y el arca es Cristo. El arca de salvación es Cristo, para nosotros. El arca de Noé, pues. Pero Noé ha sido el evangelista más exitoso de todos los tiempos, que ha salvado a su familia. Entonces, dicho esto, será como los días de Noé. Hay que leerse toda la parte. No solo cuando Jesús dijo esto, solo mi Padre. Entonces, sí se enteraron en el momento cuando era la venida. Pero ya no era el tiempo. Estaban fuera de tiempo. Habían colapsado. Mire lo que dice en Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Mire lo que dice. Óigase bien. Tener los mismos sentimientos que tuvo. Tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, a quien a pesar de tener, óigase bien lo que dice aquí, quien a pesar de tener la forma de Dios, no reputó o no rehusó, ¿cómo es? No reputó, no usurpó, quiero decir, perdón, no usurpó, aquí dice no reputó, ser igual a Dios como botín, codiciable, así dice en esta versión, ser igual a Dios. Antes se anonadó, se hizo pequeño, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y así, por el aspecto siendo reconocido como hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó semejanza de hombre, pero tomó también el servicio de siervo. El servicio de siervo es servir, no solo ser hombre por ser hombre, sino se hizo servidor. Entonces dice que Jesús se hizo hombre. En Juan capítulo 1, versículo 1 se lo puede leer. En el principio, el verbo era Dios, y el verbo habitó entre nosotros, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, Dios, el que es y el que era y el que viene, el todopoderoso. Jesús es el todopoderoso. Jesús está en el Padre. Jesús salió del Padre. Jesús no es creación del Padre, como muchos piensan o creo que predican. Por eso Satanás se le revela al Padre. Porque en Hebreos capítulo 1 lo dice todo. ¿Por qué se revela a Satanás? Porque él quiso.
Porque el Señor dice, adórenle a toda la creación, adórenle a los ángeles, porque a ninguno de los ángeles dijo él, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, solo a Jesús le dijo. Entonces, Satanás dijo, yo no voy a adorar a este, ¿por qué? Tengo que adorarlo. Léase Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, todo. Porque él dijo, subiré al monte y por ahí. Y dice que cómo fue creado, era el rey de la música, ¿no? Era el que orquestaba todo para adorar al Padre. Él era adorador, adoraba al Padre. Y por eso hoy hay imitadores que adoran al Padre. Hay pseudo músicos, pseudo adoradores, pseudo cantantes, que ellos dicen que adoran al Padre, pero es mentira, adoran su bolsa, están cobrando dinerales y llenando sus arcas de dinero. Entonces, hay versículos de la Biblia. Juan capítulo 2, versículo 28, se lo leo, en epístola, Mire Juan capítulo 2, versículo 28, lo que dice. Se lo voy a leer. Os escribo esto a propósito de los que pretenden extraviaros. La unción que él de habéis recibido perdura en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe, porque como la unción los enseña todo y es veredicta y no mentirosa, permanecéis en él según que os enseñó. Miren lo que dice en el 28. Y ahora pues, hijitos, aquí no está diciendo hijitos míos como muchos predican o dicen. Juan no dijo hijitos míos, y dijo hijitos de Dios o hijuelos, como dicen unas versiones, ¿no? ¿Sabe qué es un hijuelo? Uno más grande que el otro. Eso es un hijuelo. Permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su advenimiento. Que aquí lo dice claro. Y además en Tesalonicenses lo dice, capítulo 2, Tesalonicenses capítulo 4, léaselo. Que antes se lleva a la iglesia y le avisa, a que te lo sepan. ¿Acaso no fueron avisadas a las 10 vírgenes? Claro que sí. Pero esas 10 vírgenes se quedan, a que te lo sepan, lo entiendan, para la gran tribulación. Y dice, ojalá que no sea un día sábado. Los que guardan el sábado ya lo tienen arreglado, Ya lo tienen arreglado. Entonces, ¿cómo que Jesús no sabe? Sí que lo sabe. Pasa que Jesús en ese momento que se lo preguntan, está en condiciones de hombre. Le daba hambre, le daba sed, le daba frío y todo. Pero sígase leyendo lo adelante y dice que será como los días de Noé. Es que nos dice claro, nos habla y nos dice. ¿Por qué se quedan en un solo versículo? En Hechos, capítulo 1, en el 10 y en el 11 se lo voy a leer. Mire que se me vienen los versículos de memoria a la cabeza. Porque es importante leer las escrituras y escudriñarlas y aprender. En Hechos capítulo 1, del 10 en adelante, mire lo que dice. Mire, Hechos 1, 10 en adelante, al 11, dice así. Óigase bien. Qué hermoso esto, Desde el 9 se lo sigo leyendo. Diciendo esto, fui arrebatado a vista de ellos. Jesús fue arrebatado, dice en esta versión. Y una nube le sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirándole al cielo, fue la vista a él que se iba. 2 varones con hábitos blancos se les pusieron delante y les dijeron a los apóstoles, a los que estaban ahí, o a los 500, o qué sé yo. Jesús se le apareció a 500, de por último, a un grupo de 100 y pico por ahí. Luego primero se le apareció a 2 mujeres, ¿no? Luego a un grupito y luego al otro grupito. Jesús solo se le apareció, amados hermanos, a lo de él. Ya Judas ya no estaba, se había ahorcado. Pilatos menos, Caifás menos, al soldado que lo traspasó con la espada menos. Se le aparece a su pueblo, a los suyos,
a los suyos. Jesucristo solo se va a parecer a la iglesia, a la esposa con la que se va a casar. Como el que no se casa, no, su padre no le va a la fecha. ¿Sabe usted? Como la boda judía, ponen la fecha. Por eso Jesús dijo: yo, solo mi padre. El padre pone la fecha. Así lo oye, miren. Ese Jesús que ha sido arrebatado entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya vamos a ver, sí, claro que sí. No se coja aquel versículo que dice que todo ojo le verá. Hasta los que traspasaron, allí va a ser Judas, que se ahorcó, allí va a ser Caifás, ahí va a ser Ananías, ahí va a ser todo el Sanedrín, todo el pueblo, los que lo condenaron a Pilatos. Entonces, los que pecaron, directa o indirectamente, porque si hay pecados indirectamente, claro, aquel que se calla, que ve, dice que no ha visto. Entonces, Jesús sabe la hora. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Entonces yo digo esta cosa a vosotros: y óigase, porque le preguntan unas cosas. Óigase bien, en el primer libro, oh Teófilo, dice aquí, ¿sabes? Mire, esto le escribían a Teófilo aquí. Óigase bien: hasta el día en que fue arrebatado a lo alto, después de haber dado instrucciones, movido del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido, a los cuales después de su pasión se presentó vivo con muchas pruebas evidentes, apareciéndoles durante 40 días estuvo Jesús aquí en la tierra, y habiéndoles de 40 días y hablándoles del reino de Dios. Aparece aquí el reino de Dios. Por eso pudieron INRI. Jesús es el rey de los judíos, para que lo sepa. O se burlaron y se siguen burlando, pero en aquel día lo van a reconocer como rey de reyes y señor de señores. No habrá más reyes más que él, y los que estén abajo seremos príncipes. Amén. Habéis escuchado, porque Juan bautizó, dice aquí, no, diciendo esto fue, dice en el 9, diciendo esto fue arrebatado a vista de ellos y una nube lo sustrajo. Y así sigue leyendo. Óigase bien, le voy a leer en el 13. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo y Santiago de Alfeo y Simón los celotes y Judas y Santiago. Miren, todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, con los hermanos de este. Y le puedo seguir leyendo el relato a usted. Y mire lo que le voy a leer aquí en Juan capítulo 20, versículo 28, lo que dice. Mire lo que dice en esta versión de Biblia, qué bonita. O sea que se pegan las hojitas, pero es muy fina esta. En Juan capítulo 20, versículo 28 dice así, se lo voy a leer desde el 26. Pasados 8 días, otra vez estaban dentro de los discípulos, Tomás con ellos. Vino Jesús cerradas las puertas y, puesto en medio de ellos, dijo: la paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás: alarga acá tu dedo y mira mis manos, y tiene tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor, mi Dios. Oiga, como le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuántas veces usted le ha dicho mi Señor al Señor Jesús? Mi Señor es obedecer. Ahí Tomás ya lo reconoce como Señor y Dios a la vez. Entonces Jesús es Dios. Jesús sabe el día y la hora y hasta el año. Pero ¿qué pasa? Aquí, en el 19, si quieres se lo leo, en Juan 29. La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaron los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: la paz sea con vosotros. En cuerpo ya glorificado, y ya con cuerpo glorificado Jesús comió, para que lo sepan. ¿Comeremos nosotros en el cielo? Pues sí. Por eso son las bodas, pero van a comer los de las bodas. La esposa estará encantada con su esposo. Y diciendo esto, los mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Díjoles otra vez: la paz sea con vosotros.
como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dio y recibió el Espíritu Santo. Esto no es Hechos capítulo 2 cuando recibieron la llama de fuego, no, ya habían recibido el Espíritu Santo ellos. Oye, por eso es importante leer la palabra del Señor. Y recibir el Espíritu Santo. A quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en un lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Mire, por eso Tomás no estaba, Judas menos, pero después se le llega la oportunidad a Tomás, como a rescatarlo. Porque imagínense si Tomás no vuelve a ver a Jesús, se queda ateo, creyendo ateo, porque hay ateos prácticos. Pero Tomás cree, porque ya ve a Jesús directo. Entonces yo le digo una cosa. Tesalonicenses capítulo 2, Tesalonicenses capítulo 4, Jesús lo veremos antes del rapto, para que usted lo sepa. Y me creo que algunos hayan visto a Jesús. Hay un testimonio de alguien que no fue fácil donde salió, que dice que vio a Jesús. Que se levantó su mujer de cáncer, que se levantó su esposa de cáncer y su padre de cáncer y su niño era de una religión, era musulmán, y ahora predica el Evangelio de Jesucristo. Te lo digo. Entonces, yo creo en cosas, no voy a creer estos falacias de estos pseudo apóstoles, pseudo profetas que hay hoy en día que solo profetizan en prosperidad. Miren, nosotros vamos a ser prosperados conforme nos sometamos a Dios. Ahí está el detalle, no con dinero, sino que con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente. Por eso hablaremos un día qué son los miembros del cuerpo y qué son los órganos del cuerpo. Pues dos cosas distintas, diferentes. Con unas podemos vivir y con otras no podemos vivir. Si las quitan, si nos falta. Amén. Por eso el ciego puede vivir. Le cortan la lengua, puede vivir. La nariz, todo eso. Incluso hasta con un riñón puede vivir una persona. Con un trocito de hígado, incluso hay trasplante de corazón. Ya hablaremos un día de esto. Entonces, por eso es importante la circuncisión del corazón, para creer, para tener fe, obedecer, no tener a Jesús como cualquier Jesús, como lo tienen por allí, que solo murió en sacrificio como cordero. Ya está. No, Jesús es Dios. Jesús descendió a los infiernos, le arrebató las llaves a la muerte. Jesús, el sepulcro no existe, subió a los cielos, a lo más alto, o sea, que los cielos están bajo de él, están en control de él. Por eso en Hebreos capítulo 1, mira lo que dice en Hebreos capítulo 1, se lo voy a leer. Hebreos capítulo 1, una parte, no todo, no se asuste. Hebreos capítulo 1 dice así su palabra. Hebreos capítulo 1, aquí lo empezamos a leer. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Por los profetas, por eso no se crea lo de los profetas hoy en día, que salen tanto charlatán, agorero adivino, brujillo de hierbas que ni la conocen. Últimamente en estos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos, o sea, el tiempo, que siendo la irradiación de su gloria y la impronta de su sustancia, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que la gloria del Padre, de su Hijo Jesús, y la gloria del Hijo, la gloria de Jesucristo, ¿quién es? Es la iglesia, pero iglesia sometida a santidad, no algo que se mueve hoy en día. ¿Y quién es la gloria del marido? ¿Quién es la gloria del hombre? Su esposa, la mujer, pero en santidad.
porque el hombre tiene que cuidar y guardarla, respetarla, tratarla con honor, como dice el apóstol Pedro, 3, capítulo 7, por ahí lo dice. Y dice aquí, óigase bien, por el cual, óigase bien, hecho tanto mayor que los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Jesús es más que todos los ángeles, más que toda la creación. Pues al cual de los ángeles dijo alguna vez: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. ¿A cuál? A ninguno, solo a Jesús. Y luego, yo seré para él padre y él será hijo para mí. Los musulmanes, los judíos dicen que Dios no puede tener hijos. Él es creador, Él hizo todos los órganos del ser humano, amados hermanos, por Dios santo. Dios no peca. Dios no me tiene que pedir permiso a mí, ni a usted, ni a nadie para rescatar a un homosexual y ponerlo en un altar a predicar el evangelio arrepentido, pero para que cambie. Nuestros hermanos que llegan a las iglesias solo son bromas, bromeando, no respetan a nadie. Al que ven al primero le hacen una broma y creen que están haciendo gracia, están ofendiendo, y a veces lo saben que lo hacen para ofender. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente. Y yo seré para el Padre y él será hijo para mí. ¿Y por qué nosotros somos hijos del Padre? En Juan capítulo 2 le hace que nosotros pasamos a ser hijos del Padre por medio de Jesucristo. Lamentablemente los musulmanes y los judíos no creen esto. Al final lo van a creer, pero cuando Jesucristo ya entre por la puerta dorada en la gran tribulación, ahí algunos, no todos, algunos van a ser blasfemos, más van a blasfemar en ese día. Dice aquí: y cuando de nuevo introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórele todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llaman de fuego. Te lo puede leer todo. Esta fue la rebeldía, y esta es la rebeldía del hombre. Dice: sí, hombre, yo voy a adorar a Jesucristo, solo voy a adorar al Padre. No adoran a nadie, se adoran ellos mismos, se visten elegantemente, van de saco, corbata. Si compran un vuelo de avión, la sala, el VIP, si van en las iglesias hoy en día hay que pagar no sé cuánto para estar cerca del profeta, dicen ellos, cerca del pastor. Vaya bobería, vaya ignorancia. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Os dejo aquí: Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Él sabe la venida. Vamos a tocar un día el tema de Tesalonicenses capítulo 2, Tesalonicenses capítulo 4, Tesalonicenses capítulo 5, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y eso de las 10 vírgenes, déjeselo, porque será un día sábado. Procurad que no sea sábado. Nosotros no guardamos el sábado, nosotros lo guardamos todos los días. Nosotros no hacemos Ramadán una vez al año para purificarnos. Nosotros no hacemos el Yom Kippur, no hacemos las fiestas de las enramadas. Nosotros hacemos la Santa Cena para purificarnos siempre. Y el que la tome indignamente toma juicio para sí mismo. Dios es Dios, nosotros somos sus hijos, y nosotros, ¿qué hijo no va a saber lo que su padre quiere para él? Claro. Saludos, que Dios me les bendiga, y aquí os dejo esta versión de Biblia, Nacarit Culunga del año 1974, la que yo le he podido leer ahora mismo. Y entonces vamos a dejar este vídeo por aquí, y yo espero la paz de Cristo sea con usted.